La clase del sistema endocrino va a estar dividida en dos partes. El sistema endocrino incluye el hipotálamo y la hipófisis, una serie de órganos que están directamente regulados por la adenohipófisis, como son la glándula tiroides, las suprarrenales, las gónadas y otros órganos como el hígado, el hueso, la mama, o regulados por la neurohipófisis o hipófisis posterior, como el riñón y el útero. Asimismo, existen otros órganos, como las paratiroides y el páncreas, que no tienen una regulación directa del sistema hipotálamo-hipofisario. En esta primera clase vamos a abordar el desarrollo embrionario y fetal del hipotálamo y de la hipófisis, dejando tiroides, suprarrenal, paratiroides y páncreas para una clase próxima. Por su parte, el sistema reproductivo, las gónadas, fueron desarrollados en una clase teórica aparte. De la diferenciación hipotálamo-hipofisaria vamos a abordar la anatomía del desarrollo, los aspectos histológicos, cómo se diferencian las poblaciones celulares, los mecanismos moleculares involucrados, la diferenciación funcional del eje hipotálamo-hipofisario y finalmente veremos algunos ejemplos de anomalías del desarrollo. Tempranamente, en la embriogénesis, sabemos que existen tres capas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. Del endodermo y del mesodermo no va a haber estructuras que nos interesen en la clase de hoy, sí en cambio del ectodermo, del cual derivan el sistema nervioso, el epitelio sensorial, sistema tegumentario, el esmalte dentario, la glándula mamaria y la hipófisis. Particularmente el sistema nervioso y la hipófisis van a ser de nuestro interés en la clase del día de hoy. Como ya sabemos, el ectodermo se divide en un ectodermo general y en un ectodermo neural durante el desarrollo. A medida que el ectodermo neural se pliega y forma finalmente el tubo neural, el ectodermo general queda separado y da origen a una serie de estructuras, de las cuales particularmente hoy nos interesa la adenohipófisis. Por su parte, el ectodermo neural da origen a la neurohipófisis a partir del tubo neural. Otros derivados, como las crestas neurales, no están involucrados en el desarrollo del hipotálamo-hipófisis. Desde el punto de vista anatómico, el ectodermo neural da origen entonces al tubo neural. Particularmente del tubo neural, lo que nos va a interesar hoy es el diencéfalo, a partir del cual se origina el hipotálamo y la neurohipófisis. Por su parte, nos interesará también del ectodermo general, el techo del estomodeo, que da origen a la bolsa de Rathke, de la cual se origina la adenohipófisis. Entonces, como vemos, existen dos porciones diferentes del ectodermo que dan origen al eje hipotálamo-hipofisario: ectodermo general a adenohipófisis, ectodermo neural a la neurohipófisis. Así queda conformada entonces la hipófisis en dos porciones: una porción denominada pars distalis y una porción que es anterior, y una porción posterior o neurohipófisis, de origen bien diferente. Con una situación final anatómica ubicada en la silla turca, formada por el hueso esfenoides y que está justo por detrás del seno esfenoidal, muy cercano a las fosas nasales, lo cual la hace abordable, a la hipófisis, la hace abordable por vía nasal en caso de necesidad de cirugía. Desde el punto de vista de los núcleos que integran el hipotálamo está integrado por numerosos núcleos. Algunos de ellos son particularmente importantes para el eje hipotálamo hipofisario, como el núcleo arcuato, el núcleo periventricular, el
paraventricular y el subóptico. Estos núcleos son importantes porque, como se ve en esta tabla, son capaces de producir neurohormonas que regulan al sistema endocrino. Así, por ejemplo, el núcleo arcuato segrega GHRH u hormona liberadora de hormona de crecimiento, dopamina, galanina, el núcleo periventricular, somatostatina y dopamina, el núcleo paraventricular, hormona liberadora de tirotrofina, hormona liberadora de corticotrofina, somatostatina, etc. Desde un punto de vista fisiológico o funcional, la neurohipófisis funciona diferente de la adenohipófisis en el sentido que en la neurohipófisis se van a acumular productos neurohormonales secretados o producidos a nivel del núcleo paraventricular y del núcleo supraóptico. Estos productos de secreción que se originan en los somas neuronales en dichos núcleos van a migrar a través de los axones de esas neuronas que llegan hasta la hipófisis posterior o neurohipófisis. En cambio, la hipófisis anterior o adenohipófisis es regulada por el hipotálamo por las diferentes hormonas liberadoras, CRH, GHRH, TRH, GNRH, dopamina, etc. Estas neurohormonas son producidas y llegan hasta la eminencia media, donde son vertidas al sistema porta hipotálamo hipofisario y entonces por vía sanguínea de este sistema porta corto llegan a la adenohipófisis, donde van a regular a las diferentes poblaciones celulares. En cuanto al momento de aparición de los núcleos hipotalámicos, esto es en primates, pero bastante parecido en humanos, y vemos que estamos hablando en general entre 30 y 50 días del desarrollo para la aparición de los diferentes núcleos hipotalámicos que nos interesan por estar involucrados en la regulación del eje hipotálamo hipofisario. Una particularidad la tienen las neuronas GNRH que no se originan en el sistema nervioso central directamente, es decir, no se originan a partir de neuronas del tubo neural, sino que se originan a nivel del epitelio olfatorio, junto con las neuronas del bulbo olfatorio, van a migrar a través del nervio olfatorio hacia el telencéfalo y el hipotálamo basal, donde se van a ubicar definitivamente. O sea, la ubicación definitiva de las neuronas GNRH, es decir, neuronas que liberan hormona liberadora de gonadotrofinas en el hipotálamo, es similar a la de otras poblaciones neuronales del hipotálamo, pero su origen es diferente, no se originan en el tubo neural, sino que se originan en el epitelio olfatorio. Veamos ahora la histogénesis, cómo se diferencian histológicamente las diferentes poblaciones celulares de la hipófisis. La hipófisis, como dijimos, podemos distinguir la neurohipófisis, donde encontramos pituicitos, células de la glía, y los axones de las neuronas, donde se van a acumular las neurosecreciones como la oxitocina y la vasopresina u hormona antidiurética. En cambio, en la adenohipófisis tenemos células epiteliales secretoras, como los somatotropos, que segregan hormona de crecimiento GH, los lactotropos, que segregan prolactina, los tirotropos, que segregan TSH, los corticotropos, que segregan propiomelanocortina, a partir de la cual se forma la adrenocorticotrofina, además de la MSH y la LPH, los gonadotropos, que segregan LH y FSH, así como también existen otras células no secretoras, que son células folículo estrelladas. Cada una de estas células se pueden distinguir en la adenohipófisis por inmunohistoquímica, como en esta diapositiva. La ubicación de los diferentes tipos celulares de la adenohipófisis no es al azar, sino que las células TSH, FSH y LH, o sea, los tirotropos y gonadotropos,
se ubican más cercanamente al esfenoides. Por el contrario, los adrenocórticotropos productores de ACTH y MSH se ubican más cercanamente al hipotálamo, en el medio quedando ubicados esencialmente las células productoras de GH y de prolactina. Todas las células se originan del ectodermo del techo del estomodeo que da origen a la bolsa de Rathke. Algunas de ellas empiezan a diferenciarse y formar una subunidad glicoproteica alfa, por eso se denominan alfa-GSU, que dan origen a las células que producen FSH, LH y TSH. Todas estas hormonas poseen en su composición, como vamos a ver posteriormente, una subunidad alfa-glicoproteica común. De estas células alfa-GSU también se origina el precursor del lactotropo y del somatotropo, que luego van a dar origen al lactotropo que produce prolactina y al somatotropo que produce hormona de crecimiento. Es interesante notar que las células productoras de TSH, es decir, el tirotropo, puede venir directamente de las células alfa-GSU o puede tener un paso intermedio por el precursor del lactosomatotropo para finalmente formar también el tirotropo. Por su parte, los adrenocórticotropos productores de ACTH y de MSH derivan directamente de la bolsa Rathke sin pasar por la etapa intermedia de células productoras de alfa-GS. Estos precursores de adrenocorticotropos que producen ACTH y MSH producen en realidad o expresan el gen de la proopiomelanocortina. La proopiomelanocortina luego sufre expresión diferencial que lleva a la producción de diferentes proteínas. Una de ellas es la ACTH, otra la alfa-MSH, y existen otros productos como el CLIP y la beta-LPH, a los cuales no nos vamos a dedicar en la clase de hoy. Como decía, por su parte, los pirotropos y los gonadotropos producen pirotrofina y gonadotrofina respectivamente, que poseen una subunidad glicoproteica alfa que es común a todos, es la misma en todos. Lo que distingue a la tirotrofina de la FSH, de la LH e incluso de la HCG, que es de origen esencialmente placentario, es la subunidad beta, es específica de cada una de ellas. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares involucrados en la diferenciación hipotálamo-hipofisaria? Solo voy a dar algunos ejemplos. Esto no pretende ser exhaustivo, pero sí ilustrativo de cómo se van conociendo algunos mecanismos involucrados, por ejemplo, en la diferenciación del hipotálamo, donde TTF1, también llamado NKX2.1, es el mismo factor que ha recibido a lo largo del tiempo nombres diferentes, está involucrado en la inducción neuronal del hipotálamo, que a su vez regula la diferenciación de la bolsa de Rathke a nivel del epitelio del ectodermo del estomodeo. Por su parte, neuronas del diencéfalo expresan BRN2 involucrado en la diferenciación de neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular. Este, a su vez, es regulado por otro factor como SIM1. Y así podríamos mencionar una serie de factores involucrados en el desarrollo de diferentes núcleos del hipotálamo, como BRN1, BRN2 y BRN4 en los núcleos paraventriculares supraópticos y periventricular, GSH1 en el arcuato, OTP en el paraventricular, supraóptico, periventricular, preóptico y arcuato, SIM1 en el paraventricular y supraóptico, entre otros. Estos son simplemente algunos. Si pasamos ahora a la hipófisis tiene podemos describir diferentes fases en su desarrollo.
están reguladas por diferentes mecanismos moleculares. La primera etapa, la determinación de la hipófisis, es decir, cómo empieza a distinguirse el ectodermo que va a formar la bolsa de Rathke del ectodermo de la boca o ectodermo oral general, y esto es gracias a que desde el diencéfalo, como veíamos en la diapositiva anterior, el diencéfalo, núcleos del hipotálamo, segregan productos como BMP4 que van a influenciar la diferenciación del ectodermo oral cercano, haciendo que el ectodermo del techo del estomodeo deje de expresar Sonic Hedgehog en el lugar donde va a empezar a expresar RPX, también conocido como GES-X1, PIT-X y ISL1, todos ellos factores típicos de la diferenciación a bolsa de Rathke. Así entonces, el ectodermo oral sigue expresando Sonic Hedgehog, mientras que la bolsa de Rathke solo expresa GES-X1, PIT-X y ISL1. Luego sigue el proceso de diferenciación cuando la bolsa de Rathke se separa completamente del ectodermo oral. En la zona más dorsal de la bolsa de Rathke se expresa FGF8, es decir, FGF8 se expresa en el diencéfalo e ejerce su influencia sobre la zona más dorsal de la bolsa de Rathke, haciendo que se diferencie en esa región la adenohipófisis dorsal, mientras que en la zona más ventral el mesénquima circundante a la bolsa de Rathke expresa BMP2, que va a producir una diferenciación de la adenohipófisis a nivel ventral diferente de la adenohipófisis a nivel dorsal. Eso es lo que hace, esa influencia de estos diferentes factores, hace que las células de la zona dorsal de la adenohipófisis produzcan algunas hormonas como son ACTH y MSH, en tanto que las de la zona ventral de la adenohipófisis produzcan preferentemente TSH, FSH y LH, quedando en el medio las productoras de ACTH, las productoras de GH y prolactina, como mencionamos anteriormente. En una fase posterior del desarrollo de la adenohipófisis, vemos cómo factores como PAX6 influencian el desarrollo de la adenohipófisis dorsal. En cambio, BMP2 y otros factores como GATA2, ISL1, BRN4, etc., influencian el desarrollo de la zona más ventral de la adenohipófisis. Así, en esa zona ventral se van a diferenciar las células alfa-GSU, esas que producen esa subunidad alfa común, que luego se van a subdiferenciar en células productoras de gonadotrofinas, de pirotrofinas o de GH o prolactina, según los factores transcripcionales que se expresen en esos linajes celulares. Así, si se expresa GATA2 y SF1, hay un predominio del desarrollo hacia gonadotropo, en cambio GATA2 y PIT1 llevan hacia pirotropo, y RIG, PIT1 y PAX6 hacia somatotropo y lactotropo. Estos, a su vez, están regulados por otros factores. PIT1 está, por ejemplo, regulado por PROP1. En cambio, como decíamos, desde la región más dorsal proviene FGF8, que regula la diferenciación de estas células de la bolsa de Rathke a través de su interacción con otros factores como PAX6, LHX3, TPIT, PITX1, NeuroD1, etc., para el desarrollo de las células propio-melanocortinas productoras de ACTH y MSH. Insisto, esto no es exhaustivo, son solamente algunos ejemplos de mecanismos moleculares involucrados en la diferenciación de la hipófisis que luego, como veremos, nos ayudan a interpretar algunas anomalías congénitas del desarrollo cuando estos mecanismos están afectados por mutaciones de estos genes. Ahora bien,
Desde el punto de vista funcional, ¿cuándo empieza a funcionar el eje hipotálamo-hipofisario? La cronología del origen y de la diferenciación funcional del eje, acá la vamos a ejemplificar en ratas. Lo importante de entender con estos ejemplos no es recordar exactamente en qué día esto se produce en la rata, por supuesto no nos interesa particularmente para la patología o la fisiología humana, sino sí entender que las ACTH, por ejemplo, comienza a ser producida en la adenohipófisis en el día 14, sin embargo, la CRH recién ejerce su función en el día 16. Parecido, la GH, hormona de crecimiento, empieza a ser producida en la adenohipófisis el día 14, sin embargo, la hormona liberadora de GHRH, recién ejerce su función en el día 18. Algo parecido pasa para TRH y GNRH. O sea, que vemos que las células hipofisarias son capaces de producir sus hormonas antes de que las hormonas liberadoras hipotalámicas ejerzan su función. En la rata, por ejemplo, los primeros axones GNRH se observan en la eminencia media a los 14 días, pero recién hacen contacto con los vasos portales del sistema porta hipotálamo hipofisario en el día 20, o sea, bastante después de que las células adenohipofisarias empiezan a producir FSH-LH el día 15, como vimos en la tablita anterior. Igualmente, en la rata, por ejemplo, las células ACTH, TSH y LH son funcionales antes del establecimiento de los vasos portales. En el perro, las primeras células que producen ACTH aparecen en los 30 días, sin embargo, el sistema porta hipotálamo hipofisario, que es el que le trae la CRH, el factor liberador de ACTH, recién es funcional a los 38 días de vida. En el feto humano, los vasos portales están presentes en la semana 11,5. Las fibras de las neuronas CRH se ven en la eminencia media en la semana 16, pero las células ACTH de la hipófisis son ya capaces de producir ACTH en la semana 8, bastante antes que el establecimiento de los vasos portales en la semana 11,5 y de que las fibras CRH lleguen a la eminencia media en la semana 16. Todos estos ejemplos simplemente son para ilustrar de que las neurohormonas hipotalámicas no son esenciales para la diferenciación inicial de las células adenohipofisarias. Las células adenohipofisarias se diferencian en ausencia de las hormonas hipotalámicas, como vimos en las diapositivas anteriores, y gracias a una serie de factores que allí ilustramos. Lo que hacen las neurohormonas hipotalámicas es regular la secreción de las hormonas hipofisarias posteriormente en la vida fetal y postnatal. Un ejemplo de ellos, simplemente a modo ilustrativo, es el eje tiroideo. El eje tiroideo, como ustedes saben, tiene su neurona hipotalámica que produce TRH, que va por el sistema porta hipotálamo hipofisario hacia la hipófisis. El tirotropo de la hipófisis va a producir TSH, que regula la función de la glándula tiroidea. Esta produce sus hormonas T3 y T4 que ejercen un feedback negativo sobre el eje hipotálamo hipofisario. Para estudiar este eje se utiliza, por ejemplo, la prueba de TRH, donde esta hormona liberadora es inyectada en el paciente para estudiar los efectos que produce. Cuando se inyecta TRH en un paciente a tiempo cero y se mira las concentraciones de TSH producida por la hipófisis a los 30, 60 y 90 minutos, se ve un rango normal variable entre los diferentes individuos. O sea, en el ser humano la respuesta a la TRH puede ser variable con un límite inferior normal y un límite superior normal acá en esta diapositiva. ¿Qué es lo que pasa en el caso de que no funcione la glándula tiroidea? Es decir, cuando hay un hipotiroidismo primario.
el defecto está en la glándula tiroides. Y bien, allí obviamente, por falta del feedback negativo, los niveles de TSH están aumentados ya espontáneamente a tiempo cero, y cuando se inyecta la hormona liberadora de tirotrofina, RH, estos niveles de TSH aumentan mucho y persisten muy elevados. ¿Qué es lo que pasa cuando el defecto está a nivel de la hipófisis? Es decir, cuando no funciona bien el tirotropo. Y bueno, lo que ocurre es que los niveles de TSH son muy bajitos y obviamente no responden a la hormona liberadora de tirotrofina, TRH. ¿Qué es lo que pasa cuando el problema es hipotalámico? Cuando el problema es hipotalámico, la célula, el tirotropo hipofisario, es capaz de producir TSH, aunque el hipotálamo no produzca TRH. Es lo que ocurre cuando se le administra a ese paciente TRH, y bien, el tirotropo aumenta su secreción de TSH y se mantiene elevada. Esto demuestra, una vez más, ejemplifica una vez más, cómo la TRH no es necesaria para que la hipófisis produzca TSH, sino que es necesaria para que la hipófisis libere TSH. O sea, las neurohormonas hipotalámicas son esencialmente factores liberadores, por eso se llaman releasing factors o releasing hormones, de ahí viene RH. Finalmente vamos a ver, a modo de ejemplo solamente ilustrativo, algunas anomalías del desarrollo del sistema hipotálamo hipofisario que dan origen a patología congénita. A ver, ¿qué es lo que ocurre si existen mutaciones de GES-X1? Para eso tenemos que recordar cuál es la función de GES-X1. GES-X1 está involucrado en la determinación de la hipófisis, es decir, etapas muy tempranas del desarrollo hipofisario. Es fácil entonces entender que si está mutado el gen GES-X1, ninguna de las poblaciones hipofisarias se desarrolla. Hay entonces un panhipopituitarismo que puede tener anomalías asociadas, como por ejemplo son la displasia del nervio óptico, conocida como displasia septo-óptica, porque GES-X1 no está involucrado solo en el desarrollo hipofisario, sino también en el desarrollo de otras estructuras como el nervio óptico. ¿Qué es lo que ocurre si está mutado el factor RIG, o también conocido como factor PITX2? Recordemos dónde actúa RIG en la diferenciación hipofisaria. Es específico de las células productoras de GH y de prolactina, es decir, el somatotropo y el lactotropo. Por lo tanto, una mutación de RIG lleva al síndrome de Rieger, que está caracterizado por una deficiencia exclusiva de hormona de crecimiento y de prolactina, no así del resto de las hormonas hipofisarias. Como RIG o PITX2 también está involucrado en el desarrollo del ojo, de los dientes, etc., el síndrome de Rieger tiene anomalías asociadas a la deficiencia de hormona de crecimiento y de prolactina, como son anomalías de la cámara anterior del ojo, hipoplasia dental, protrusión umbilical. ¿Qué es lo que pasa si hay una mutación de LHX3? LHX3 está involucrado en varias etapas del desarrollo hipofisario, por lo cual es fácil imaginarse que una mutación de LHX3 va a producir deficiencias de numerosas hormonas adenohipofisarias. También está involucrado en el desarrollo de la columna cervical, por eso estas anomalías hipofisarias van acompañadas de rigidez de la columna cervical. PROP1 y PIT1 están involucrados en el desarrollo del prolactotropo, del somatotropo y del tirotropo. Por lo tanto, cuando existen mutaciones de algunos de estos factores, hay deficiencia de hormona de crecimiento, deficiencia de prolactina e hipotiroidismo central, es decir, deficiencia de TSH. Un factor interesante es CAL1. El gen CAL1 es el gen que codifica para uno de los factores involucrados en el desarrollo y migración de las neuronas GNRH desde el epitelio olfatorio hasta el hipotálamo basal. Por lo tanto,
Si está mutado CAL1, esta migración no se produce, faltan las hormonas secretoras, se faltan las neuronas secretoras de GnRH del hipotálamo y por lo tanto va a haber consecuentemente una deficiencia de liberación de gonadotrofinas FSH y LH que lleva a un hipogonadismo central o un hipogonadismo hipogonadotrófico que va acompañado de anosmia, es decir, falta del sentido del olfato, porque también, por supuesto, en estos casos falla la diferenciación del nervio olfatorio. Así entonces vimos la anatomía, la histología del desarrollo, los mecanismos celulares y moleculares del desarrollo, cómo se produce la fisiología del desarrollo del eje hipotálamo hipofisario y finalmente algunos ejemplos de anomalía del desarrollo.